María Eugenia, queremos saber primero tu opinión sobre el caso del avión venezolano-iraní. Creo que es una situación muy grave. Grave sobre todo porque la Argentina tiene la huella dolorosa de dos atentados, que además son de responsabilidad del terrorismo iraní. Entonces no puede haber ninguna duda sobre cuál es la política de la Argentina en relación a esto. La verdad es que el gobierno creo que tiene mucho que explicar. Los países de la región estaban alertados y lo sabían. Paraguay sabía y estaba alertado sobre este avión. Uruguay sabía y estaba alertado sobre este avión. Las petroleras que tenían que venderle combustible al avión sabían y estaban alertadas por el avión y por eso no se lo vendieron. Y parece que el único que no sabía nada era el gobierno. Entonces creo que no solo la justicia tiene que investigar en profundidad, sino creo que el gobierno debe dar explicaciones mucho más consistentes que las que ha dado hasta ahora, porque con estos dos atentados como parte de nuestra historia no puede haber dudas. Ahora, ¿crees que pudo haber sido por acción o por omisión que estaba el avión acá? Quiero decir, ¿porque los dejaron estar o porque no se dieron cuenta y los sistemas de seguridad funcionan mal? En cualquiera de los dos casos es muy grave. No sé qué es peor. En cualquiera de los dos casos es muy grave. La complicidad o la ineptitud. Porque no es un tema donde se puedan admitir errores y porque de lo que se trata es de la protección y la defensa de los argentinos. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Y mucho más, vuelvo a repetir, con esta historia que nosotros tenemos de dos atentados gravísimos, tal vez los más graves en toda la región y en democracia. Entonces, no es algo que se pueda ni minimizar ni subestimar o sobre lo que pueda haber puntos oscuros o no absolutamente aclarados. Así que creo que hay una responsabilidad de los ministros encargados de la seguridad y de la inteligencia y hay una responsabilidad del gobierno urgente de aclarar esto y de la justicia de investigarlo. Y ocurre después de ese discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, que habló un poco también de esta cuestión de Cuba y de Venezuela, ¿no? Sí, no es una novedad que la política exterior de este gobierno no ha estado del lado de las democracias occidentales. La defensa de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela ha sido constante por parte de este gobierno. Entonces, aún más es necesario que se aclare todo cuanto antes. ¿Qué está haciendo Juntos por el Cambio frente a este caso? Bueno, nuestros diputados, diputados de nuestro bloque se han presentado a la justicia y además el Congreso ha hecho pedidos de informe, el radicalismo ha pedido la interpelación del ministro Cafiero. Entiendo que el gobierno no solamente tiene que dar una explicación ante la sociedad, sino también presentarse en el Congreso para explicar lo que pasó. Hablando de lo que estuvo pasando estos días, nos vamos a meter en un tema que por ahí vos conocés bien, que es el tema social y el tema de políticas sociales. Conocés como poco lo que es gestionar la asistencia social. Y estamos viendo casi todos los días protestas, marchas, gente en la calle pidiendo asistencia social, pidiendo planes. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer con estas organizaciones? Yo separaría, por un lado, sí, ¿no?, la necesidad de la especulación y la utilización política. Bien. La necesidad es real. Los argentinos están dejando de comer. El consumo de alimentos cayó. Ya no se trata solo de que las familias no llegan a fin de mes, las jubilaciones no alcanzan, el salario promedio es bajo, nuestros hijos cuando terminan el secundario no consiguen empleo. Estar aún empleado en el sector formal no es garantía de no ser pobre. Todo eso ya era grave en la Argentina y se profundizó en los últimos 2 años y medio. Hoy está pasando algo aún más grave, que es que el consumo de alimentos cayó. Eso quiere decir que la gente come menos, ya no elige una marca más barata, compra menos alimentos. Los argentinos estamos dejando de comer. Y esa necesidad es real y es lo que se está viendo. Por eso hay más pobreza, tenemos casi 4 millones de personas en la Argentina que no cubren la canasta alimentaria básica. No estamos hablando de cubrir los gastos de transporte. Y estos números no pueden ser naturalizados. No puede ser naturalizado que vayamos al 100% de inflación, no puede ser naturalizado que más de 5 millones de chicos en la Argentina sean pobres
y no puede ser naturalizado que los argentinos dejen de comer. Esta situación es real y es muy dolorosa. Después está la especulación y la utilización política. Justamente, si alguien cobra un plan de 20.000 pesos por mes, ¿cómo vas a pedirle 300, 400, 1.000 pesos como parte de un aporte a una organización? Es aún más inmoral en esta situación, porque si alguien cobra un plan de 20.000 pesos por mes, y yo les pido a todos los que escuchen este reportaje que hagan esta cuenta fácil: 1 kilo de pan, 370 pesos, un paquete de yerba, 500 pesos, 1 litro de leche, 150 pesos. Así que el mate cocido con leche y pan también se volvió imposible. No estamos hablando de carne, que estamos en el consumo más bajo de los últimos 15 años, para un gobierno que prometió el asado en la heladera y donde ningún corte baja de los 1.000 pesos. Esa es la realidad de los argentinos. Siempre está mal que las organizaciones piqueteras y sociales le pidan plata a alguien que cobra un plan social, pero es aún más inmoral en este contexto, ¿no? Y menos admisible e injustificable. Ahora, ¿qué se hace con organizaciones de este estilo y con dirigentes que reconocen directamente y públicamente que se les pide un aporte, entre comillas, voluntario? En primer lugar, tiene que haber una sanción, tanto judicial, porque lo que se está haciendo es ilegal. Estos fondos son públicos y tienen un destino claro, que es ayudar a los ingresos de esas familias, no sostener ninguna actividad de ninguna organización, no importa cuál sea el fin que tenga. Entonces, primero hay un delito, lo que están haciendo es ilegal. Están asignando fondos que el Estado le da a alguien para otra cosa. Y en segundo lugar, tiene que haber una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que tiene que hacer el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social claramente es dejar de trabajar con estas organizaciones. No puede transferirle recursos a personas que están sometidas a este aporte, ¿no? Aporte, así lo llaman ellos, ¿no? Entonces, es inadmisible, hay más de 4.500 denuncias en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero el problema es que organizaciones de ese estilo están también dentro del gobierno y Absolutamente. gestionan. El primer paso es no estar de los dos lados del mostrador. Pero que tendría que irse Pérsico, por supuesto, no se puede representar y pedir al Estado y al mismo tiempo ser el que determina. Es absolutamente incompatible. Digo, porque hay algunos que están pensando incluso de darle un ministerio, el Ministerio de la Economía Popular. Yo creo que no se puede estar en la calle protestando y al mismo tiempo del otro lado del mostrador decidiendo qué se asigna. Esas son cosas que solamente pueden pasar en el kirchnerismo y en este gobierno, y de vuelta. No podemos naturalizar lo que está mal. Nuestros abuelos tenían una frase cuando nosotros éramos chicos que, ¿no? El inodoro en el baño, la mesa en la cocina, el sillón en el comedor. La Argentina tiene que volver a poner las cosas en su lugar. Gran parte del problema que tenemos en la Argentina es que todo está desvirtuado. Lo que está bien y lo que está mal. El delincuente tiene que estar en la cárcel, si alguien termina la escuela secundaria tiene que poder tener un trabajo, el que trabaja no tiene que ser pobre y el que recibe un plan no tiene que darle nada a nadie, porque es una asistencia que debe ser además transitoria. El problema es que los planes han cumplido en muchas familias más de 10 o 15 años. Entonces, el problema obviamente tiene que combatir la especulación y la utilización política. Los programas tienen que ser directos, tienen que ser temporarios y tienen que ser un puente al trabajo. Pero el trabajo también debe ser generado. La Argentina no genera trabajo formal desde el año 2011. Entonces, si no tenemos un programa económico serio, consistente, que le devuelva el trabajo a la gente y que ese trabajo le permita no ser pobre, obviamente va a ser mucho más difícil salir de los planes, ¿no? ¿Cómo desmontás esto? Porque en realidad en Juntos por el Cambio, inclusive en el PRO, hay distintas posturas sobre los planes sociales. Hay quienes, como Patricia, proponen eliminarlos, hay otros dirigentes que proponen que sea más gradual. ¿Cómo imaginás vos una salida de esta encrucijada de los planes? Juntos por el Cambio tenía una posición común que la hizo pública hace menos de un mes. Nos reunimos todas las fuerzas políticas en La Matanza, en La Juanita, el lugar donde trabaja Toti Flores, que también es parte de Juntos por el Cambio, y dijimos públicamente que nosotros creemos que la mejor política social es el trabajo, que hay que salir de este esquema de planes, que los planes tienen que ser transitorios y otorgados de manera directa sin intermediarios, y también que tienen que tener contraprestaciones claras. Y esa es la posición de todo el espacio. Digo, después puede haber matices en el tiempo que uno cree que se puede hacer eso
uno u otro candidato o dirigente de Juntos por el Cambio, pero desde lo conceptual todos estamos parados en el mismo lugar. ¿Qué es, si tuvieras que calificar lo peor del gobierno en este momento, qué es? Porque está, por un lado, la interna, la pelea feroz entre Cristina y Alberto, está el aspecto social, el aspecto económico. Si vos tuvieras que priorizar algo que te parece realmente que es lo peor que se condensa en este momento, ¿qué es? La inflación, el sentir que vas al supermercado y los alimentos vuelan, que todos los días hay algo que aumenta, que no te alcanza, ¿no? Aún teniendo un trabajo formal no te alcanza. Esa inflación, que es el peor impuesto y sobre todo para los más pobres, es insostenible. Y no hay nada que nos haga pensar que va a mejorar en un gobierno que no tiene plan. ¿Y cómo estás viendo la situación económica, sobre todo ¿cómo se llama? Este aumento que tuvo el dólar tan fuerte estos últimos días? Y se supone que es el comienzo de una tendencia que puede llegar a agravarse en los próximos días. Es el producto de una deuda irresponsable. El kirchnerismo hizo campaña diciendo que la deuda que habíamos tomado en nuestro gobierno era inaceptable. Y va a terminar siendo el gobierno que más endeudó en la historia. Está endeudándose a razón de 23.000 millones de dólares por año, en esta deuda que dice que no es deuda porque es deuda en pesos y que lo que está generando es la crisis actual. Entonces, como no tuvo plan, como postergó todas las soluciones de fondo a los problemas, hay algo que todos los argentinos ya, creo que todos, no importa a quién votemos, ya sabemos. Así esto no da para más. ¿Y qué significa Necesitamos cambiar. Bien. ¿Qué significa? Significa que seguir postergando las soluciones a los problemas solo nos hace vivir peor. Que necesitamos esto que decía antes. Alguien como yo tengo 48 años, un argentino de mi edad vivió la mitad de la vida en recesión. Solamente 3 veces la Argentina en los últimos 80 años creció más de 5 años seguidos. Al mismo tiempo, yo recorro el país todo el tiempo y te encontrás con Vaca Muerta, que tiene enterrados 4 PBIs y es la segunda reserva de gas más importante del mundo, mientras nuestros camiones hacen 12 horas de cola en 19 provincias para conseguir gasoil para transportar las mercaderías. Esa es la Argentina y por eso la gente está tan enojada, porque hay una brecha enorme entre lo que somos y lo que podríamos ser, y vamos a cumplir 40 años de democracia. Entonces, no hay más atajos. La Argentina necesita un plan económico urgente, hoy, serio, consistente, que vaya al equilibrio fiscal, porque no va a haber ni menos deuda ni menos inflación si seguimos con desequilibrios fiscales, que restrinja la emisión. Definitivamente, si seguimos emitiendo, vamos a seguir teniendo inflación, que tenga un tipo de cambio estable, ¿no? Que no nos pase lo que nos pasa ahora, que de repente no sabemos qué pasó y en una semana el dólar aumentó 15 pesos. Entonces, esa inestabilidad es la que no nos deja crecer, la que no nos deja generar trabajo. La buena noticia es que tenemos con qué. Chile exporta 17 veces en minería más que nosotros. Tenemos la misma cordillera. Los recursos están de un lado y están del otro. Y después decimos que nos faltan dólares. 11 de las empresas de nuevas tecnologías, de los unicornios en América Latina, 1/3 del total son argentinos. Nosotros tenemos talento, tenemos recursos, somos primer país en litio, tenemos un montón de oportunidades para generar dólares y trabajo. Ahora, ¿pensás que hay tolerancia social o va a haber tolerancia social en un próximo gobierno, eventualmente Juntos por el Cambio? Porque obviamente lo que está en danza son reformas profundas que hay que hacer y que muchas de las cuales implican también sacrificios para la gente. ¿Vos pensás que hay tolerancia para eso, más allá de lo mal que está la situación actual? ¿La gente va a aprobar, digamos, un ajuste o una reforma profunda? Yo creo que los argentinos saben que no hay otro camino que no sean los cambios estructurales y que saben que esto no da para más. Y que si no hacemos algo en serio y profundo, solo puede empeorar. ¿Qué es lo que nos pasó en los 2 últimos años y medio? El tener un gobierno que no toma decisiones, que no tiene un plan, que no tiene un rumbo, solo nos ha llevado a estar orillando el 100% de inflación, a un 40% de pobreza, y a esto tan terrible que creo que es lo que se sumó en los últimos meses,
que no es que cambiamos las marcas, dejamos de comer. Ahora, la vez pasada que hicimos una entrevista hablaste de que la que manejaba el gobierno era Cristina. En su momento habías dicho, la que maneja el gobierno es Cristina y estamos siendo espectadores de una pelea abierta entre el presidente y la vicepresidenta. De esa frase que vos pronunciaste en su momento a hoy, primero, ¿pensás lo mismo? Y segundo, ¿qué pensás de esa pelea que hay abierta entre Cristina y Alberto? Yo no me considero un analista del oficialismo. Para mí, más allá de quien tome las decisiones, son todos responsables. Y lo digo porque hace 8 meses atrás estaban todos parados arriba de un escenario pidiendo el voto. Todos juntos, no hace 2 años y medio, 8 meses atrás. Estaban todos en el mismo escenario, Axel, Máximo, Sergio Massa, el presidente, la vicepresidenta, pidiendo el voto y diciendo, estamos todos juntos. Entonces, a la hora del poder, porque el Frente de Todos es un proyecto de poder, no un proyecto de país, están todos juntos. Cuando se discute la boleta única, votan todos en contra. Cuando se discute el avasallamiento a la justicia, están todos a favor. Cuando se trata de las listas y las elecciones, vuelve la unidad. Ahora, cuando se trata de resolver la inflación, cuando se trata de que haya un gasoducto para que tengamos autoabastecimiento de energía en un mundo donde la energía es cada vez más cara, pasan 2 años y medio y nadie nos puede explicar qué pasó y por qué el gasoducto no se hizo. Cuando se trata de que tenemos, como decía antes, camiones parados en toda la Argentina, porque es una realidad absolutamente del interior del país, esta de tener los camiones parados esperando el gasoil. Ahí no están juntos, están discutiendo. Los problemas de la gente, en lo que de verdad importa, que de cada 100 chicos que arrancan el primario, 16 lo terminen a tiempo y con los conocimientos de lengua y matemática que hacen falta, ahí no. Ahí discuten, ahí no hay unidad, ahí no hay proyecto, ahí no hay respuesta. Creo que lo que ha dejado en claro esta pelea es eso, que la gente no importa, que lo importante es el poder y qué lugar le toca a cada uno de ellos y cómo garantizan su impunidad. Esa es la discusión. Vos, María Eugenia, estás recorriendo el país, la provincia, parte de la capital, por supuesto, pero en esos contactos que tenés, ¿cómo es tu pulso, digamos, de lo que transmite la gente? ¿Pensás que puede ser posible un estallido social, digamos, ves cercana a esa posibilidad o la gente está en una actitud de resignación pasiva, digamos? Yo siempre soy muy cuidadosa cuando me preguntan sobre esto, porque creo que todos los que tenemos una responsabilidad política tenemos que ser muy prudentes. Lo que sí encuentro es un enorme agobio y hartazgo de la ausencia de respuestas por parte de los argentinos, y eso pasa en todo el país. ¿Incluye a la oposición también? Y la política, vamos a cumplir, como decía antes, 40 años de la democracia. Y la democracia no resolvió muchos problemas que son muy importantes para la Argentina. Y estamos discutiendo que si va a haber o no un 100% de inflación. Es lógico que los argentinos estén enojados con la política, sobre todo con una política que se comportó como una casta y que generó privilegios en relación al resto de la sociedad, que son injustificables. Por eso, ahora que estoy en el Congreso, estoy empujando la derogación de la jubilación de privilegio del presidente y la vicepresidenta con la autoridad de haberla derogado para mí misma. Lo hice cuando era gobernadora, ahora creo que hay que hacerlo a nivel nacional. Por eso creo que los diputados y senadores no pueden ganar más que lo que defina la fórmula de aumento previsional de los jubilados. Por eso creo que, y lo voy a presentar esta semana, el gasto del Congreso tiene que tener un tope. Es obvio que todas esas cosas no van a garantizar el equilibrio fiscal de la Argentina. Y quien se los diga, quien les diga que ajustando la política se logra el equilibrio fiscal, miente. Pero eso no invalida que aún así deba ser hecho. Porque la gente nos está pidiendo ejemplaridad. Porque encima de que siente que llegamos a 40 años de democracia y muchos de sus problemas estructurales no están resueltos, además siente que los políticos vivimos de una manera distinta a la que viven ellos. Ahora, mencionaste una palabra maldita, ¿no? Una palabra que impuso en el discurso público Milei. Esta idea de que la política se comportó últimamente como casta. Primero me interesaría que abunde sobre eso, sobre qué significa para vos que la política se comportó como casta en los últimos años y qué pensás de Milei, ¿no? En principio creo que, lo dije muchas veces,
si por algo esa palabra fue tan representativa es porque logró reflejar algo que la gente sentía, ¿no? Definitivamente la gente siente hoy, en general, que quien vive del Estado tiene una serie de seguridades y certezas que quien no lo hace no tiene. Y si no, miremos la pandemia, ¿no? Yo en ese momento no tenía un cargo público y trabajé en el sector privado, pero la sensación de la gente era, si trabajo en el sector privado no sé si voy a cobrar a fin de mes. Ahora, si estoy vinculada con el Estado tengo garantizado mi sueldo. Y eso genera brechas. Y por supuesto que si además ven que los políticos viven mejor, que se involucran en situaciones de corrupción y luego la justicia no avanza y nunca pasa nada, digo, ese enojo es genuino y es verdadero y los políticos nos tenemos que hacer cargo de ese enojo. La palabra casta está reflejando eso. Si hay jubilaciones de privilegio, si los salarios y el gasto en el Estado de estructuras burocráticas no tiene tope, si podemos generar nuevos impuestos cada día y siempre los que ponen son los mismos, que son los que trabajan, que son los que producen, ¿cómo no va a haber enojo? Y creo que como política y como parte de ese sistema, yo elijo hacerme cargo de eso y cambiarlo y modificarlo. También lo hice en la provincia de Buenos Aires, cuando le pedí la declaración jurada pública a todos los policías. Digo, esa pelea contra los privilegios, en mi caso no es nueva, lo hice cuando fui gobernadora y creo que hay que hacerlo hoy. Y hay que demostrarle a la sociedad que estamos dispuestos a cortar hasta que duela, porque además no se le puede pedir un esfuerzo más a los argentinos si los políticos no nos ponemos primeros en la fila. La utilización de la palabra casta, te la escuché varias veces, pero no me acuerdo que antes la hayas pronunciado. ¿Tiene que ver también con una estrategia para tratar de captar ese electorado? No, tiene que ver con reflejar una realidad. La gente elige, digo, las estrategias no sirven. Cada vez más, cada uno de los argentinos sabe quién es quién, sabe quién le miente, sabe quién especula, sabe quién hace un show, un personaje y quién genuinamente piensa determinada cosa. Y lo que importa mucho más que lo que decimos es lo que hacemos. Importa cada vez más lo que hacemos, que los discursos, los actos, lo que decimos en los programas de televisión. Y yo lo que puedo mostrar es lo que hice como ministra de Desarrollo Social y vicejefa en la ciudad, donde cada vez que había un conflicto yo daba la cara y estaba dando la pelea. Lo que hice en la provincia de Buenos Aires, peleándome contra el sindicalismo corrupto, contra la policía corrupta, contra el narcotráfico. Hoy veo la seguridad y duele. Duele que anoche tuvimos una muerte más de un bebé en Rosario. Y duele ver un Estado que cada día que pasa y que no hace algo contra el narcotráfico permite que avance. Y en la Argentina nosotros, si hay algo que nadie duda, es que dimos una pelea. Y la dimos todos los días, del primer al último día de gestión. No filmamos un operativo y nada más. Quemamos 40 toneladas de droga, metimos 8.000 narcos presos, derribamos 150 búnkers. Y eso era una pelea de todos los días, ¿no? Y ese trabajo, echar 13.000 policías porque estaban asociados a causas de corrupción, esa pelea y ese enfrentamiento lo volvería a dar. Y no fue con ningún discurso ni con ningún acto, no fue especulación, fue real, ¿no? De la misma manera creo que hay que dar otras peleas en la Argentina, ¿no? Hay que tener la convicción de dar otras peleas. Ahora, esa pelea vos la pensás desde lo personal y desde lo político, desde un lugar específico. ¿Tenés una idea o tenés un espacio donde vos decís, bueno, yo quiero jugar el partido que viene, el partido que va a definir enfrentar al kirchnerismo, enfrentar al Frente de Todos, en algún lugar concreto? ¿Te ves más en la ciudad? ¿Te ves más en una pelea nacional? ¿Dónde te ves dando esa pelea? Primero, esa pelea me la imagino siempre dentro de un equipo. ¿Por qué digo esto? Cuando pensamos en... El otro día alguien me dijo y me gustó mucho, la Argentina no fue siempre conocida por Messi y Maradona. La Argentina antes de Messi y Maradona era conocida por ser el granero del mundo y por ser el lugar donde la educación avanzaba rápidamente. Esa Argentina, la de Alberdi, Sarmiento, Sáenz Peña, Avellaneda, Roca, fue una Argentina donde no había, donde el tema principal no era quién era el candidato, era una generación.
y no pensaba en la Argentina a 2 años, la pensaban a 50 años, Alberdi, ¿no? Si yo te pregunto rápido en qué orden estuvieron y qué lugar ocupó cada uno, probablemente no me lo puedas decir rápidamente. Pero vos entendés que fueron todos parte de una generación que construyó el país que no era conocido por Messi y Maradona, sino por la educación y los alimentos. Bueno, yo quiero ser parte de una generación que ya no recuerde a la Argentina únicamente por Messi o por Maradona, sino que la recuerde por la economía del conocimiento, por la minería, por los alimentos, por la energía. Yo quiero ser parte de esa generación y por su mejora de ese sistema educativo que fue orgullo y que hoy es vergüenza. Porque hoy no le estamos dando la oportunidad sobre todo a los chicos más pobres, de que la educación sea su herramienta de ascenso social. ¿Qué lugar me va a tocar el año que viene? El que tenga que ocupar para que empecemos ese camino, que no va a ser un mandato, va a llevar muchos años. Ahora, me puede tocar ser la capitana del equipo o me puede tocar estar en la hinchada. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que los argentinos entiendan, primero, que se trata de equipos, no de liderazgos individuales. Segundo, que va a llevar tiempo, pero que empieza desde el primer día. Y tercero, que quienes estén en ese equipo y sobre todo quienes estén liderando ese equipo son los primeros en la cola del esfuerzo. ¿Y cómo pensás que la gente, esa gente que está harta, que está cansada, interpreta las peleas que hay en Juntos por el Cambio, ¿no? Macri criticando a Hipólito Yrigoyen, le contesta en forma destemplada a Morales, ese grado de tensión casi permanente que hay, que no logran, digamos, equilibrar un poco el tono. ¿Cómo pensás que es interpretado por la gente que demanda otra actitud también de la oposición, ¿no? Las peleas de todos los espacios políticos y sobre todo por espacios de poder solo generan más decepción y más hartazgo. Y no me van a ver a mí en ese lugar. No, vos no, pero sí a colegas tuyos. ¿Esto lo hablan ustedes de la necesidad de una tregua para...? Que más allá de los ruidos, Juntos por el Cambio está entrando en su 8º año como coalición política. Y ese es un dato. Digo, ya no somos un acuerdo producto de una alianza electoral en una elección. Hemos atravesado triunfos y, lo más importante, hemos atravesado derrotas. Nos seguimos manteniendo juntos. Hay una decisión de 4 espacios políticos y de muchos otros que se han sumado en la última elección, como el caso de Ricardo López Murphy en la ciudad, de muchos otros de sumarse, de entender de vuelta, como dije antes, que es en equipo, que nadie puede solo, que no va a haber un presidente o una presidenta que va a cambiar la Argentina. Va a haber una generación que va a cambiar la Argentina. Ahora, recién decías que te va a tocar o ser hinchada o ser la capitana del equipo. ¿Qué va a definir eso? ¿Qué va a definir si vas a estar en la tribuna o si vas a estar jugando el partido? Siempre lo termina definiendo la gente. Los candidatos finalmente son el resultado de las elecciones de la gente, de lo que la gente prefiere. Puede ser que lo haga a través de encuestas antes del cierre de lista o puede ser que lo haga en la PASO. Pero finalmente es la gente, no importa cuántas reuniones políticas y cuántas especulaciones haya. Al final del día, los espacios políticos eligen a los mejores candidatos porque quieren gobernar. Y los mejores candidatos son definidos por el electorado, no por ningún dirigente. Bueno, hay dentro de Juntos por el Cambio una suerte de dilema o de eje discursivo, que es los que están sosteniendo la idea de la unidad, la necesidad de que Juntos por el Cambio refuerce la unidad, y los que están planteando que la primera idea puede ser una idea de Mauricio Macri, y los que plantean que hay que apuntar a ampliar la coalición y a tener una propuesta electoral que incluya a más sectores políticos. ¿Dónde te ubicas vos? ¿Cuál es tu posición frente a ese dilema? Yo creo que es un falso dilema el de tener que elegir entre firmeza o diálogo. Y lo digo por mi experiencia en la provincia de Buenos Aires, que debe ser uno de los lugares más difíciles para dialogar y para gobernar, mejor dicho. Yo goberné 4 años esa provincia en minoría en ambas cámaras. Tuve todas las leyes de presupuesto, sacamos la ley que terminaba con la reelección indefinida de los intendentes, sacamos una ley que obligaba a todo el gabinete, incluyendo a los policías y al servicio penitenciario, a presentar sus declaraciones juradas. Hicimos cosas que parecían imposibles y las hicimos con diálogo político. Y eso no me impidió dar todas las peleas que yo creía que había que dar. Entonces yo no creo que haya que elegir.
entre firmeza y diálogo. Creo que uno debe dialogar y construir consensos con mucha claridad sobre lo que está dispuesto a acordar y aquello que no es negociable. Creo que las peleas que hay que dar en este país no son negociables, porque parte de no darlas es la causa de nuestro atraso. También creo que nadie hace las cosas solo y que hay que generar consenso, pero no creo que haya que elegir. Yo creo que uno puede ser muy firme, sin levantar la voz, teniendo claro qué peleas quiere dar, y también creo que uno tiene que dialogar cuando es necesario. Ahora, pero con un marco de valores no negociables. Hay cosas que no se negocian. La impunidad frente a delitos cometidos no es negociable. No importa, digamos, cuál sea la necesidad de acordar. Hay cosas que no se negocian. Y hay cosas donde, por supuesto, tiene que haber diálogo, ¿no? En una reforma tributaria, en un cambio de reglas de juego en el campo laboral. Son todas cosas que, por supuesto, ¿no? Hay que dialogar. Ahora, uno tiene que tener claro que hay batallas que no se resignan, ¿no? Y donde hay cosas que no van a cambiar si no hacemos los cambios profundos. En el sistema previsional, en el sistema laboral, en el equilibrio fiscal. Son deudas que la Argentina viene generando desde hace décadas y que otros países tienen resueltas. Digo, hoy nuestra principal discusión es sobre la inflación. Y el gobierno nos dice que fue por la guerra. Yo voy a poner un solo ejemplo. En el último año el pan aumentó 80%, el kilo de pan. ¿Saben cuánto aumentó en Brasil? Acá al lado pegado, productor de trigo, 12%. No es la guerra, es el plan económico, es la economía, es cómo gobernamos. Entonces, si no, la mayor parte de los países del mundo tiene este tema resuelto, sean de izquierda o sean de derecha. Entonces, tenemos que dar las discusiones profundas y no las podemos evitar. Yo te quería preguntar por el rol de Macri, ¿no? Un rol muy activo que está asumiendo ya hace mucho tiempo. Si esto interfiere también en el clima interno de Juntos por el Cambio, en la medida que él también, de alguna forma, va a veces, digamos, da señales de que no se presentaría como candidato a presidente y a veces da la sensación de que justamente su hiperactividad y la manera en que baja una postura muy firme, en principio al PRO y al resto de la coalición, parece que indicara también que piensa en lanzarse como candidato a presidente. ¿Esto no interfiere realmente en el clima interno? En esta mirada de que no hay nadie solo que resuelva los problemas, me parece que todo aporte, y sobre todo de alguien que fue expresidente y que fue presidente el primero en completar un mandato en 90 años, no peronista, es muy importante para Juntos por el Cambio. Creo que más allá de lo que decida, aun si decidiera no competir, yo no me privaría desde Juntos por el Cambio de consultarle por muchísimos temas, desde la seguridad, la política exterior, la política de infraestructura, que crecieron y mejoraron en la Argentina mientras él fue presidente. Hace poquito fui... No la económica, perdón. No la también en la económica, porque también de los aprendizajes, y cuando uno mira lo que está haciendo este gobierno, y yo di un ejemplo recién con la deuda, esta es una mucho peor deuda y mucho más grande que la que tomó nuestro gobierno, que además en gran parte era para pagar deudas de gobiernos anteriores. Entonces sí, por supuesto, lo consultaría en muchísimos temas. Hace poco, estuve en Misiones, en Puerto Iguazú, viendo el aeropuerto que se hizo durante la gestión de Mauricio. Y la verdad es que es muy triste hoy ver que hay menos vuelos, porque menos vuelos es menos turismo y menos trabajo para los argentinos en Iguazú. Y lo mismo pasa en Ushuaia, y lo mismo pasa en Mendoza, ¿no? Y desde ahí llegaron a salir vuelos que iban directo a España, desde ese aeropuerto de Puerto Iguazú. Bueno, esa política de infraestructura, la política exterior, el mundo nos respetaba. Hoy somos, y nuestro presidente ha hecho del gobierno actual un meme ante el mundo. Hoy no somos respetados y defendemos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Entre otras cosas, cuando hablaba de la firmeza, la democracia versus el totalitarismo no es discutible, no es negociable ser democrático o no serlo. Uno lo es o no lo es. No está en un camino gris, ¿no? Eso hace a la profundidad de lo que no se negocia.
Entonces creo que sin duda Mauricio es un actor importante, es un actor que merece ser consultado e integrado en la fuerza, más allá de lo que él decida en términos personales, ser o no ser candidato, que todavía tiene tiempo para decidirlo y definirlo. Hubo hace pocos días una definición de Martín Lustó que tal vez es interesante compartirla contigo, que es cómo deberían armarse las fórmulas, ¿no? Él planteó que sería una buena idea plantear fórmulas mixtas de alguien del PRO y un radical, o alguien del radicalismo y alguien del PRO, combinando las fuerzas políticas dentro de la fórmula. Primero, ¿cómo te cae esta definición? ¿Cómo la ves? Y en segundo término, hablemos un poco de la provincia y la ciudad, ¿no? Si pueden ser en los otros distritos también un esquema parecido. Yo entiendo que el fracaso del gobierno actual nos lleve a anticipar mucho las discusiones electorales. Pero la verdad es que yo creo que no es tiempo de discutir esto y además no lo vamos a saber ahora. Creo que hoy hay otras urgencias, ¿no? Creo que nosotros desde el Congreso no podemos resolver el plan económico que el gobierno no define, pero sí podemos abocarnos a temas muy importantes. Digo, esta semana seguramente, y ojalá sea así, vamos a sacar el alivio en el tema de ganancias para monotributistas y para autónomos y la actualización de monotributistas y la elevación del piso mínimo de ganancias para autónomos. Vamos, y yo estoy empujando fuertemente porque fue un compromiso de campaña, a cambiar la ley de alquileres, ya no solamente terminando con los artículos que complicaban como los temas de plazo o los temas de mecanismos de ajuste, sino también incluyendo beneficios impositivos para aquellos que pongan su propiedad en alquiler, para que los alquileres bajen. Esos son los temas que nos tienen que ocupar, los temas económicos que le preocupan a la gente. Después, si las fórmulas van a ser mixtas o serán propias de cada partido, será algo que definiremos el año que viene. Digamos, no debería hoy ser una urgencia nuestra. ¿Pensás, vuelvo a Macri, pensás que, como dice Grindetti, Macri merece una segunda oportunidad en el gobierno? Yo creo que eso lo van a definir los argentinos. Y primero, antes que los argentinos, lo tiene que definir él. Creo que es una decisión de él y que también no hay que apurar ni adelantar nada. Y de vuelta, más allá de lo que defina, creo que su aporte va a ser muy valioso. O sea, la fórmula Macri-Vidal no está definida todavía. Yo creo que no es tiempo de fórmulas. En esto de que la gente deja de comer, se vuelve inmoral que la política discuta los cargos, sobre todo faltando tanto tiempo.